Buenos días, Gran Canaria. Bienvenido, bienvenida a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros el compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, María. Vamos hoy a hablar de las cruces de mayo, que estamos ya en el mes de mayo. Sí, bueno, ya hoy día primero, que qué mejor que celebrar el Día del Trabajador que trabajando. Yo creo que es bueno aprovechar también no solo la parte cultural que tiene y tradicional que tienen las cruces de mayo, sino un poco también pues por el tema de las flores y demás. Que dar a conocer pues esa tradición que aquí todavía en la ciudad se sigue manteniendo en algunos sitios y demás, pero que sobre todo son en los pueblos de la isla donde más de cerca se viven y donde pues se disfruta y todavía guarda ese sabor de antaño. Esa es una tradición cristiana y aparte de eso forma parte de nuestras tradiciones también culturales canarias, ¿no? Sí, yo siempre digo que bueno, que queramos o no queramos, España en sí, todo lo que es el país, pues es católico y son a raíz de la vida, pues de mano con la iglesia, hay tradiciones que por mucho que vaya avanzando el tiempo, no desaparecen porque tú lo has vivido, lo has mamado desde pequeño y entonces pues claro, sigue manteniéndose por lo menos esa tradición, ya no solo a nivel de ejercerla y demás, sino a nivel de vivencias, de historias que te contaban a ti tus abuelos y tú las contarás quizás algún día pues a tus nietos o a tus sobrinos o a gente que realmente quiera escucharlas. Hoy he traído para compartir con todos ustedes un vídeo que nos ha cedido amablemente el Proyecto de Desarrollo Comunitario de la Aldea, que yo creo que es uno de los ejemplos más cercanos de lo que significa la historia de un pueblo y entonces pues la verdad que es un encanto, ahora lo veremos. Yo creo que significa, es una manera de representar cómo aún en pueblos alejados de la ciudad se siguen manteniendo ese tipo de tradiciones, porque aunque mucha gente pueda pensar, por ejemplo, que el vídeo es eso, ha sido simplemente un vídeo y ha sido algo que se ha montado única y exclusivamente para eso, puedo decir, y podemos decir porque lo conocemos y somos de allí, que en la aldea, pues por suerte, se sigue manteniendo eso, o sea, se sigue manteniendo la tradición hoy en día de subir el día 2 de mayo, que es víspera del Día de la Cruz. Recordemos que las cruces de mayo se celebran a partir del 326 después de Cristo, que es cuando descubren la cruz de Cristo, y entonces a raíz de ahí ya se empieza a celebrar el Día de la Cruz. Y se sigue subiendo, la gente sigue colocando las cruces en las puertas de las casas y demás, y la verdad que aquí en la ciudad, por desgracia, se ha perdido eso. Pero yo creo que para seguir un poco avanzando más y profundizando un poquito más, vamos a ver un vídeo y ya luego, si te apetece, lo comentamos. Lo comentamos, vale. Marzo ventoso y abril lluvioso traen a mayo florido y hermoso. Las cruces de Canarias tienen su origen en las raíces cristianas, al igual que los altares de Corpus Christi. De siempre ha venido a enramarse las cruces en la víspera de la cruz. Llegado el 2 de mayo, víspera del Día de la Cruz, es una tradición enramar las cruces de las casas y caminos. Como un ramo de flores llegó la primavera, rociada de perfume, de rosa y esplendor, y allá por los confines del lomo del invierno. Los vecinos juntan flores y suben caminando a las tabladas.
Una vez allí, enraman la cruz conocida popularmente por la Cruz del Siglo. Rezaba un Padre Nuestro por el alma de la que fuera y se salvaba. Al quitar la piedra, dice que salía el alma del purgatorio y se iba al cielo. Existe una tradición que consiste en cambiar una piedra que los caminantes llevan por otra que se encuentra delante de la cruz, con la creencia de salvar un alma del purgatorio. Y después se enramaban el día de la cruz, desenramar todas, ¿no? Quitarles unas pocas flores y descargarlas y ponerlas en el suelo delante de la cruz. Todos los días antes de rayar el sol. Dice que se ganaban indulgencias. Yo las hago yo todos los años. De aquí para atrás siempre. Donde quiera que estaba descargado las cruces. Se rezaban 5 Padres Nuestros por las 5 llagas de Cristo. Dice que se salvaba un alma así, y se rezaba cada cruz que descargara. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Al día siguiente suben de nuevo a quitar las flores o descargarlas, para ganar indulgencia. La primavera termina con el Corpus Christi, con sus tradicionales alfombras y altares, donde siguen siendo protagonistas las flores y el colorido. La primavera termina con el Corpus Christi, decía también, ¿no? Sí, yo creo que volvemos a lo mismo de antes. En los pueblos eminentemente agrícolas, como es el de la aldea, bien es cierto, esto es un fragmento del vídeo que se denomina El Ciclo del Año, que saca el proyecto de desarrollo comunitario, si mi memoria no me falla, ya por el 2002, donde hablan de lo que es el ciclo del año para un pueblo, en este caso el pueblo de la aldea. Tengamos en cuenta que al ser eminentemente agrícola, terminan las fiestas de San Nicolás y ya estamos inmersos en lo que es la zafra, y al terminar la zafra, a lo mejor para mucha gente el principio y el fin de un año es diciembre-enero, pero para la gente que vive de un cultivo es por el ciclo del cultivo, y es lo que pasa en la aldea. Las cruces de mayo se siguen manteniendo y no en vano cada vez pues la gente va tomando más conciencia. Yo siempre he pensado que un pueblo que no recuerda su pasado y no intenta mantenerlo, ni tendrá presente ni tendrá futuro. Espero que el futuro de la aldea pues pase por seguir manteniendo las tradiciones de esta manera tan bonita, y que además podamos no solo mirarlas con añoranza, sino que puede ser un modo de vida. O sea, el turismo, hoy que tan de moda se ha puesto el turismo de sol y playa, en la aldea no tenemos una playa de arena donde los turistas se puedan ir a tirar el sol, pero sí que es cierto que tenemos una de recursos que son muy importantes. El aprovechar el conocimiento de las tradiciones y dar a conocer las tradiciones que como pueblo tenemos y cuidamos, creo que puede ser un gran potencial a la hora de ese turismo de calidad. Las cruces de mayo en la aldea hoy en día se siguen celebrando, se siguen manteniendo. Cada vez, o sea, cada año son más la gente, más los niños sobre todo, que es lo realmente importante, que suben a la cruz el día de la víspera de la cruz, para enramar la cruz, para vivir y para mamar eso de cerca, y sin duda alguna eso es lo que nos va a permitir que en un futuro una tradición de estas características no desaparezca. Sobre todo,
desde el punto de vista ya no solo comercial, que pueda tener las flores y demás, porque tengamos en cuenta que las cruces de mayo, sobre todo en los pueblos alejados de la ciudad, se enraman pues con flores que cogemos del jardín de casa, del jardín del vecino, que siempre compartimos o le pedíamos al vecino, oye, déjame unas flores de las que tienes en tu jardín para hacer la cruz. La cruz. Yo creo que eso es lo realmente importante, lo realmente bonito. Luego existe la otra parte comercial, como puede... Aquí quizás la gente conoce muy mucho las flores, las cruces de mayo, pues que se celebran en Santa Cruz por la vistosidad. Bien es cierto que en Santa Cruz es la capital, o sea, y tiene el mismo nombre, con lo cual las fiestas de mayo ahí son muy importantes. Y lo que es en sí en la calle se vive de una manera diferente. Si fuésemos capaces de hacer y divulgar las cruces de mayo como se puede hacer no solo en Santa Cruz, sino en Santa Cruz de la Palma también y en muchos otros lugares de las islas, sería también algo bastante vistoso a la hora de ser un evento más dentro de la ciudad, y que con el paso del tiempo pudiera incluso hasta convertirse en una cita de referencia. Turístico, ¿no? Por supuesto, en el resto de Europa no están acostumbrados a este tipo de tradiciones. Verlo hoy en día, mantenerlo de la manera que se mantienen, y vuelvo y hago referencia al proyecto de desarrollo comunitario, que también han tenido y se han involucrado muy mucho con que este tipo de tradiciones se mantengan, es muy importante. Yo siempre he dicho que, y lo sigo pensando, yo sigo enamorado de la gente mayor porque creo que son libros abiertos que simplemente con poner un poco el oído ya te cuentan. Ahí veíamos cómo ellos, desde que les preguntas por algo que conocen, se involucran de tal manera que lo viven. Y hoy en día darle la posibilidad a la gente mayor de que no se sienta abandonada, de que se sienta que lo escuchen, que son importantes como realmente son. Es cierto que hoy vivimos en una sociedad en la que pues requiere muchísimo tiempo y que nos quita demasiado tiempo, y a veces tenemos a nuestros mayores en casa que ni siquiera les prestamos atención, pero simplemente ellos muchas de las veces lo que quieren es que les escuche, y con eso ya son felices. Entonces sigo pensando, yo es que no cambiaré nunca la opinión de que tienen tanto que dar y piden tan poco a cambio, que es una pena, que no... Y Fran, ¿aquí en la capital se ven cruces de mayo? Yo he tenido la suerte de trabajar en dos zonas muy diferentes. Bien es cierto que quizás la gente que hoy en día vive en la ciudad, pues los que se han criado aquí no, pero sobre todo zonas como puede ser la Isleta, que es gente todavía hay una cantidad de gente mayor que vino de los pueblos del centro de la isla, buscando las oportunidades que en aquel entonces daba la ciudad, el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Siguen manteniendo esas tradiciones. Lo mismo aquí, me ha pasado muchísimo en las ferias. Son dos sitios en los que yo, por suerte, he trabajado. La zona de las Torres, son zonas en las que todavía sigue existiendo el carácter de conozco a mi vecino de enfrente, conozco al vecino que tengo 3 casas más arriba. Hay muchos edificios en los que a lo mejor vives en un bloque de edificios y ni siquiera conoces a ninguno de tus vecinos. Pero en casas así de estas casas terreras. En casas terreras, en los barrios. Exactamente. Son barrios que todavía se sigue manteniendo la esencia en sí de ese cariño, de la convivencia, del compartir con el que tienes al lado, y son tradiciones que todavía se siguen manteniendo. Y todavía hay gente que sí, que te encarga, que va a la floristería, te encarga las flores para hacer la cruz, o te dice, oye, mira, me la haces tú y vengo a buscarla. Por suerte, y espero que por muchísimos años no se pierda la tradición. La verdad que a mí me llena de regocijo, sinceramente. Ya no es por la parte comercial que pueda tener las flores, sino por el hecho en sí de que algo... Luego puede ser cristiano o no, te puede gustar o no, pero el hecho en sí de la tradición, del acervo cultural, de seguir una tradición, es bastante bonito.
Lo que decía de transmitirle a los niños en los colegios también, ¿no? Ese tema de... Exacto. del porqué, el tema de las cruces de mayo. Yo siempre lo he dicho y aquí siempre he sido bastante crítico cuando hablan de que los colegios pues no se puede dar no se puede impartir religión católica o no se puede. Yo la religión católica la defiendo y la seguiré defendiendo toda la vida porque soy católico y porque creo realmente en lo que... Ahora, bien, si nosotros tenemos que respetar otras culturas, ¿por qué no somos capaces de respetar las nuestras dentro de nuestro país? No podemos pedir que seamos respetuosos con otras culturas que están conviviendo con nosotros en nuestro país y no seamos capaces de respetar la cultura mayoritaria, como puede ser la religión católica. O sea, en España nos hemos declarado un país laico, pero sin embargo el 90-95% nos declaramos católicos cuando nos preguntan. Los católicos somos capaces de convivir con otras religiones y con otros estilos de vida y con otras culturas, como puede ser los musulmanes, pues respetamos el hecho del Ramadán y yo no conozco a nadie que se meta con un musulmán por el hecho de que viva su cultura del Ramadán y del ayuno y demás. Y los católicos parece que vamos a llegar a la época de los romanos y a ser perseguidos y latigados. Entonces, yo a veces sé que es difícil, sobre todo cuando eres un niño, entender cierto tipo de cosas, pero el hecho de mantener esa tradición, los profesores deberían de involucrarse más, sin duda, para que la cultura no desaparezca, ya no solo la tradición del hecho de las cruces de mayo, sino cualquier tipo de cultura, para que la cultura canaria en sí no desaparezca. En los colegios los profesores deben de implicarse. Si los profesores no se implican, es obvio que desaparecerá. Hoy en día, de cultura general, los alumnos conocen muy poco, por no decirte casi nada. Cuando yo recuerdo que en mi época tenías historia, dabas historia en los colegios, y hoy la historia que dan verdaderamente a mí me parece vergonzosa, con todo lo de riqueza importante que tiene este país, que se desconozca, que seamos capaces de conocer la cultura y la tradición de otros países. Pero bien es cierto otra cosa, aparte de lo que tú comentas de los colegios, me resulta más interesante el hecho de la cultura viva, de lo que veíamos de la gente mayor. Si tú los acercas a los colegios, que ellos realmente se vean involucrados, yo creo que a los niños les puede atraer en un momento determinado mucho más la cultura a través de que alguien que la ha vivido en sus propias carnes te la explique, te comente el por qué o el por qué no. Yo creo que los hace incluso hasta más llamativo que el verlo en un libro, vamos. El hecho de vivirla, sin duda alguna, es más relevante que el hecho de que te la cuenten, porque lo estás recibiendo en primera persona. Es como los libros, si los libros te los cuentan no tiene gracia. Y el tema de qué tipo de flores se colocan en la cruz de mayo. Pues mira, las cruces de mayo no tienen una flor en general, o sea, una flor específica que podamos utilizar, se utilizan cualquier tipo de flores. Aquí es cierto que cada día más pues, la gente se va decantando pues, porque te aguante más por los estatices, que son las famosas siemprevivas que conocemos, pero luego hay quien te pide los típicos clavales de siempre, de toda la vida, pues con lluvia, con helecho, las margaritas. Va dependiendo también un poco de los gustos, ya hoy en día, de los gustos de la gente. Sobre todo aquí en la ciudad, tengamos en cuenta que lo que te comentaba antes, que sobre todo en los pueblos pues se sigue cogiendo las flores del propio jardín y bueno, veíamos azucenas y demás, que son los que se suelen dar en esta época del año. Entonces, pero podemos utilizar cualquier tipo de flor para hacerla. Es fácil hacer la cruz entonces, enramarla. Exactamente, muchas de las veces lo que se solía hacer era hacías una base de madera y luego encima de ella ibas sujetando con cuerda lo que era la cruz. Hoy en día ya pues vamos un poco más avanzados y si no nos queremos molestar en eso, pues en las propias floristerías ya venden unas bases ya confeccionadas de cartón reciclado y
y oasis para pinchar la flor, que va con agua para que no se deshidrate, o sea, un poco más... Más Pero preparado. yo sigo pensando que sobre todo el simbolismo que tiene la cruz es para mantenerlo tal cual lo hemos recibido. Otra cosa, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de las cruces de mayo en Santa Cruz, o sea, son cruces bastante vistosas, donde van a estar varios días expuestas a cara al público, y entonces ya sí que conviene pues mantenerlas pues con oasis para poder pinchar la flor, para que no se deshidrate, para que no pierdan quizás esa vistosidad que sí que tienen las cruces. La verdad que es un privilegio. Yo he tenido la suerte de estar en alguna ocasión en Santa Cruz para las cruces de mayo, y la verdad que es un espectáculo. A mí que me encantan las flores, entonces quizás a lo mejor tampoco soy demasiado objetivo, pero No me había dado cuenta. como espectáculo visual yo creo que sí que merece la pena. O sea, son de esos sitios que merece la pena, y yo creo que es algo que en los pueblos, sobre todo aquí en si en la ciudad no, pero por lo menos en los pueblos, en el resto de pueblos de la isla deberíamos de mantener. La verdad que desconozco al 100% si hay algún municipio de la isla que lo haga, pero de momento no. O sea, de momento no conozco si se sigue manteniendo tal, siguen manteniendo pues el hecho en algunas tradiciones de subir a la cruz y demás, pero es como el tema del Corpus. El tema del Corpus hoy por hoy en la ciudad se sigue manteniendo, que va directa o indirectamente involucrado tanto a las cruces de mayo. Este año la verdad que en cuanto a eventos religiosos, pues nos ha cuadrado casi todo cerca, Todo cerca. casi se junta la Semana Santa con las cruces de mayo. Prácticamente ha pasado nada desde que se terminó la Semana Santa, pero que son momentos importantes para la religión católica. Y es una tradición, porque se veía en el vídeo que son mujeres las que colocan las cruces de mayo, ¿no? Realmente es una tradición que pervive de mujeres a mujeres, Sí, yo creo que en la propia casa familiar. de todos modos es que hay cierto tipo de costumbres que tengamos en cuenta que estas tradiciones vienen de antaño y que las mujeres prácticamente vivían en casa, o sea, no trabajaban como puede ser hoy en día. No se me malinterprete, no se trabaja en la calle, en casa obviamente se trabaja el doble o el triple de lo que pudieran hacerlo hoy en día las mujeres en la calle. Entonces quizás por eso también el hecho de que hay momentos, tradiciones que culturalmente puedan venir o puedan haber llegado hasta nuestros días a través de las mujeres. Como mucha gente sabe, soy también tejedor, que es una tradición relacionada quizás más a las mujeres, pues justo por eso, porque el hecho de tejer en un telar o demás, pues eran labores de casa y casi siempre los hombres pues estaban en el campo. Entonces son costumbres que se van manteniendo hoy por hoy, por suerte. También hay hombres que se involucran cada vez más, entonces yo creo que sí que se va a mantener la tradición y no se va a perder. La aldea es un pueblo de tradiciones, sobre todo esto, que desde el punto de vista turístico hay que explotar. Yo creo que sin duda la aldea en cuanto a turismo de calidad, era lo que te decía antes, el turismo de calidad no pasa por un turismo de sol y playa, de gente que viene a tirarse a una hamaca y viene con el todo incluido. Yo creo que si realmente queremos un turismo de calidad pasa por enseñar nuestras culturas, porque gente que viene de fuera, hoy por hoy, lo que intentan es conocer un pueblo, conocer cómo se vive, sus historias, sus tradiciones. No en vano la aldea tiene la red de museos vivos mayor de toda Europa. La verdad que hay que reconocerle indiscutiblemente la labor que hace el proyecto de desarrollo comunitario, y muchas de las veces el esfuerzo que hacen para involucrar a todo un pueblo, porque yo creo que lo que realmente lo hace importante a través de... Bien es cierto que dos conductores fundamentales, Lidia y José Pedro, son parte vital del proyecto. Ellos nos han abierto muchas puertas a la hora de que la gente conozca la aldea a través del proyecto. Yo creo que eso es una labor que hay que reconocérsela, que yo no sé si ellos lo sienten así o no, pero yo creo que sin duda alguna el pueblo de la aldea en sí les debe muchísimo, y
y las instituciones no se lo han reconocido como se merecen. Entonces, aprovechar esa oportunidad que ellos nos dan a través de divulgar la cultura popular para que nos visiten en la aldea y el turismo que nos visite se quede y tenga y sienta la curiosidad de volver, es única y exclusivamente responsabilidad de los aldeanos. Y yo creo que hoy en día, viendo los problemas que existen en la aldea en cuanto a empleo, en cuanto a desarrollo del monocultivo del tomate, deberíamos de ir pensando en cambiar un poco la mentalidad, ir abriendo y teniendo vistas de futuro para que el pueblo no muera, porque en sí hoy en día el abandono que sufrimos, y desde aquí lo quiero decir, las autoridades de verdad nos han dejado abandonados en cuanto a la carretera. Si ellos no hacen, tendremos que hacer nosotros para poder subsistir. Porque el tema de las cruces de mayo es no es cristiano, o sea, es una tradición cristiana, pero realmente Sí, es cristiana, la tradición es cristiana, pero realmente cualquiera que no sea católica, yo puedo ser católico y no practicante, y me gusta el tema de las cruces de mayo. exactamente. Es que una cosa es ser católico y practicante, el hecho de decir, pues, oye, pues voy todas las semanas a misa. Hay gente que va todos los días a misa y no pasa nada. O sea, pero tú puedes ser católico y hacer las cruces de mayo una vez al año. O sea, que tampoco te va a pasar nada por hacerlas. Yo creo que muchas de las veces, para favorecer lo que hablábamos antes de las instituciones y demás, un poco involucrarse en ese sentido, para que en un momento determinado pudiera llegar a ser algo vistoso, ayuda muy mucho. Hace un par de años hacían en Valsequillo, para la romería de San Miguel, llegó un momento en el que la gente iba a la romería y no les importaba un poco lo que llevaran encima de la carreta. Entonces, ¿qué han hecho? Hacen un concurso de carretas y la mejor carreta es la que va al año siguiente a Teror. ¿Qué es lo que te permite? La competencia sana, por llamarla de alguna manera, de intentar que tu carreta sea la mejor. Si en un momento determinado a lo mejor conseguimos que las cruces de mayo, sin desvirtuarse de lo importante y la tradición, pero conseguimos que la competencia sana entre barrios, entre un poco la cruz más bonita y demás, como espectáculo en cuanto a visita turística, nos puede permitir que sea un reclamo para el municipio. Yo creo que nos puede ayudar bastante. Claro que sí. Pues realmente, y sobre todo eso, lo que decía antes, implicar a los niños, realmente, yo qué sé, es que realmente todo no es internet, hay otras cositas hoy en día. Claro, que pero puedes palpar, hacer una cruz en clase, enramar la cruz. En clase, el principal problema que nos encontramos es cuando hay padres que no quieren que a sus hijos se les enseñe religión católica en el colegio, y yo los entiendo. O sea, me puede gustar más o menos la decisión, pero yo entiendo la decisión de algunos padres. Pero bien es cierto que cuando, por ejemplo, muchos profesores reivindican la educación, yo siempre he dicho, he pensado y lo seguiré pensando toda mi vida, que la educación parte desde las casas, desde las propias casas. Con lo cual, el hecho de mantener una tradición viva como esta solo puede venir de la mano de que los padres y madres se involucren en sus casas. El hecho del respeto no lo imparte un profesor, no lo da un profesor. Un profesor te enseña las materias, te enseña un poco a convivir con el día a día, pero la educación, el respeto, eso parte desde las casas. Y eso se mama, o es casi imposible de que alguien, por su libre albedrío, decida mañana seguir manteniendo una tradición como esta. Entonces, es cuestión de eso. Yo creo que en la aldea en sí se ha mantenido justo por eso, porque la gran mayoría de los aldeanos están involucrados en seguir manteniendo sus tradiciones. Quizás también nos ha ayudado mucho la lejanía que sufrimos de la ciudad. Eso, independientemente de que reivindiquemos una carretera que ya no es por gusto, sino por una necesidad
yo creo que nos ha ayudado bastante el vivir tan alejados de la ciudad, en seguir manteniendo nuestras tradiciones y el arraigo que sentimos. Todos sienten arraigo cuando salen de su pueblo, pero cuando escuchas a un aldeano viviendo en la ciudad y habla de la aldea, señores, yo es que... Te emociona. Te emocionas porque sigues pensando, muchos de los que se han ido y llevan muchísimos años fuera, siempre piensan en volver a la aldea donde nacieron a terminar sus últimos días. Eso para un pueblo dice mucho. Y sobre todo para un pueblo eso que mantiene las tradiciones, como por ejemplo ahora también, ahora a final de mayo no tenemos el Día de Canarias, pues un poco implicar también a los niños a participar en actividades del día del 30 de mayo, en música, en teatro. Yo los reto a participar, pero de manera divulgativa. Que no sea solo la parte festiva, sino que conozcamos realmente. Yo soy partidario de celebrar el Día de Canarias, de no perder nuestra identidad canaria sin la necesidad de declararnos independentistas. O sea, Canarias es parte de España, España es parte de Canarias y habemos muchísimos canarios que nos sentimos orgullosos de celebrar el Día de Canarias, de celebrar el Día de la Comunidad Autónoma de Canarias, siendo españoles. A raíz de ahí, celebrar el Día de Canarias y vivirlo de la manera festiva como es, que incluso este año da la casualidad, y esto es una primicia porque muy poca gente lo sabe, bueno, saben que el Cabildo lleva 2 años celebrando el Día de Canarias en la Plaza del Pilar, en Guanarteme. Este año se va a hacer un reconocimiento a los tejedores tradicionales de toda la isla, y da la casualidad que me siento privilegiado de pertenecer a los 16 tejedores tradicionales que pertenecemos, censados por la FEDAC. Ojo, conozco de primera mano que hay bastantes tejedores más que quizás merecen el reconocimiento más que yo, donde nos van a hacer un reconocimiento a los 16 artesanos censados que tiene la FEDAC por la divulgación en sí de la elaboración del tejido tradicional. Entonces, yo creo que mejor manera de celebrar el Día de Canarias que dando a conocer una tradición de esa manera, más que la fiesta en sí del sancocho y las papas, que es lo que la gente piensa, Sí. Los canarios tenemos más allá del sancocho y las papas para celebrar el Día de Canarias. Muy bien, pues lo dejamos aquí, compañeros, hasta la Muchísimas próxima gracias, semana. buena semana. Feliz semana. Espero que la entrevista con el compañero Fran Cabrera, diseñador floral, que hoy hemos hablado sobre la festividad de las Cruces de Mayo, haya sido sagrado. Muy buenos días, Gran Canaria.